Salud Integrativa. Mejora tu salud y la de los tuyos. Únete a nosotros y benefíciate de las excelencias de la medicina integrativa. Asóciate. Pues tiempo para hablar de nuestra salud, desde luego, y que la salud y el funcionamiento fisiológico del cuerpo es todo uno. Bueno, pues ya lo sabemos también, hay estudios así, desde luego, desde hace mucho tiempo que lo prueban. Por tanto, ocuparnos de nuestra salud de manera integral, contemplando el funcionamiento de todos los órganos, es absolutamente fundamental. Hoy vamos a poner nuestra atención en la estructura, en nuestros huesos, a los que desde luego debemos, por supuesto, prestar toda la atención. Nos acompaña el doctor Manuel Peinado, es especialista, es fisioterapeuta, es osteópata. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, Hola, un placer. Buenos días. Oye, tenemos la osteopatía asociada a las patologías de los huesos o a las enfermedades de los huesos. ¿Esto es así? ¿Cuál sería la definición? Por empezar, digamos, aclarando conceptos, doctor. Vale, a mí me gustaría primero empezar diciendo que el cuerpo funciona como una unidad y no como distintas estructuras que están separadas entre sí. No podemos separar a los huesos y los músculos de los órganos, del cerebro y del sistema nervioso o del aparato circulatorio. Entonces, tiene que haber una cierta armonía en el funcionamiento de todas estas partes para que todo funcione bien, y si falla algo, si hay alguna desarmonización, si hay alguna estructura que no funciona bien, pues entonces puede afectar al resto del cuerpo. Entonces, ante la pregunta que me hacías de qué es la osteopatía es un abordaje diagnóstico y terapéutico manual a las distintas disfunciones, a la pérdida de movilidad de distintas estructuras del cuerpo. Parece que el enfoque, en principio por el nombre, tendría que ser al hueso, pero no, hay un abordaje mucho más amplio. ¿no? Sí, como decías, en efecto, destacabas además, doctor, estupendamente bien, el cuerpo es una unidad y está todo relacionado, como decíamos al arrancar. Por tanto, la osteopatía nos facilitaría, digamos, una buena regulación del organismo, ¿sería así? Sí, efectivamente. La osteopatía funciona respetando y facilitando esa autorregulación del organismo cuando aparece algún estado patológico, y de esa manera lo que intentamos es no hacer a la persona dependiente de ayudas pasivas o de ayudas externas, como por ejemplo un uso excesivo de medicamentos. Entonces, la osteopatía, dentro de un abordaje de globalidad, un abordaje holístico, por medio de medios de conceptos biomédicos psicosociales, lo que buscamos es un equilibrio, una homeostasis en las distintas estructuras, en el conjunto de las estructuras del aparato locomotor, de las vísceras, del sistema nervioso, del aparato circulatorio, etcétera. Entonces, ya decía Hipócrates que en el cuerpo existen las fuerzas naturales necesarias para que se mantenga el estado correcto de salud. Entonces, si me permites un momento, la osteopatía no es una actividad, una profesión paramédica, ni una medicina alternativa, sino que lo consideramos como una medicina complementaria. No son técnicas separadas entre sí, fuera de la idea de conjunto, sino que están dentro de esa idea de globalidad, con unos amplios conocimientos de anatomía, de fisiología, de patología incluso, de cómo la alteración en los distintos tejidos del cuerpo pueden influir en una pérdida de funcionalidad, y luego las técnicas necesarias, manuales, para devolver la funcionalidad correcta a esas estructuras que están fallando y que están fastidiando al cuerpo, ¿no? Desde luego, y que las notamos en forma de molestias o de dolores agudos. ¿Para qué tipo de patologías va bien la osteopatía, digamos? ¿Qué podemos esperar, digamos, en una consulta, o qué enfermedades, qué dolencias serían buenas acudir a un osteópata? Mira, en una consulta de osteopatía lo primero que hacemos es hacer una exploración amplia, primero un interrogatorio, una anamnesis, que le ha traído al paciente a nuestra consulta. Observamos bien las pruebas físicas que nos traiga, analíticas de sangre, radiografías, resonancias, etcétera, y después, con una serie de pruebas manuales, pruebas de movilidad, pruebas ortopédicas, etcétera, llegamos a una conclusión diagnóstica osteopática para ver cuál es el problema por el cual el paciente está manifestando esa serie de síntomas. Entonces, a partir de ahí se realiza un tratamiento manual sobre el aparato locomotor,
pero también sobre los órganos internos, sobre el cráneo, y de esa manera estamos realizando, respetando esa idea de conjunto, esa idea de globalidad, estamos realizando un tratamiento sobre el paciente. Se le dan una serie de directrices, de pautas sobre actividad física, mejora de las posturas, evitar cosas incorrectas, y bueno, pues en principio eso sería el abordaje en la sesión. Me estabas diciendo que qué cosas podemos tratar con la osteopatía. Normalmente, como bien decía, se nos conoce por la palabra, por el hueso, ¿no? Entonces, muchos pacientes vienen pues, por dolencias de los huesos, dolencias del aparato locomotor, ¿no? Pues el dolor de cuello, la cervicalgia, dolor de espalda, hernias discales con ciáticas, dolores en brazos, en piernas, secuelas de lesiones. Fíjate que en estos tiempos estamos viendo muchas personas con dolores derivados del sedentarismo o derivados, por ejemplo, en el confinamiento, pues el no realizar actividad física, el teletrabajo. Todo esto es algo que estamos observando ahora con bastante frecuencia en nuestra consulta. Y los beneficios, como decías además, doctor, los podemos experimentar en todo el organismo, porque, digamos, como bien referías antes al gran referente, al gran maestro Hipócrates, nuestro cuerpo se regula con la osteopatía, conseguimos, digamos, un equilibrio de salud. Sí, efectivamente. Fíjate que lo primero que espera el paciente es conseguir una mejora de su síntoma, una mejora de lo que le ha traído a nuestra consulta, y entonces normalmente, o bien total o parcialmente, porque claro, depende de cuál sea el estado de esa persona, depende de su edad y de muchos factores, pues normalmente se consigue una mejora total o parcial. Pero ¿qué ocurre? Que como en la osteopatía realmente no es el síntoma lo prioritario, sino que lo que buscamos es una equilibración del cuerpo, pues el paciente va a obtener una mejora en el aparato locomotor, en el sistema musculoesquelético, pues mejora de la postura, mejora de sus tensiones, se va a notar con más elasticidad. Muchos pacientes nos dicen, pues como si me hubieses quitado una mochila de la espalda, ¿no? Descanso mejor, igual también. Efectivamente, pues una mejora en el sueño y en el descanso, pero también el paciente puede encontrar mejoras en el aparato digestivo, en el sistema cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio, el sistema inmunológico, que ahora es tan importante, el sistema endocrino. Y sobre esto que estoy diciendo, además, hay evidencia científica que respalda todo esto que estoy comentando. Me gustaría recalcar que los órganos internos, esto es así porque es anatomía y es fisiología, cuando sufren, no necesariamente que haya una patología instaurada, sino simplemente que tengan un funcionamiento incorrecto, pueden estar generando lo que llamamos un dolor referido al aparato locomotor, y entonces a lo mejor pues generar un dolor de espalda, un dolor de cuello, etcétera. Y es un órgano interno. Y es un órgano interno, efectivamente. Y precisamente con ese equilibrio podemos eliminar ese síntoma, nada deseado, por supuesto, que son los dolores, que es el sufrimiento, que es el dolor, precisamente equilibrando ese órgano interno, porque también he visto que funciona muy bien osteopatía para temas de migrañas, para cuestiones relacionadas también con la parte ósea craneal. Es decir, que bueno, que estamos descubriendo una disciplina que nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí, efectivamente, el tratamiento craneal es una de las partes, aparte, más apasionantes en el trabajo de la osteopatía. Entonces, desde cefaleas, que sería quizá los dolores de cabeza típicos, las jaquecas, que es algo bastante sencillo de solucionar, las migrañas quizás es algo más complicado, pero también lo abordamos, parestesias faciales, problemas de la articulación mandibular, vértigos, mareos. Todo este tipo de cosas con el trabajo craneal, la verdad es que es muy efectivo el tratamiento de osteopatía. Por tanto, se puede, digamos, ir a la consulta del osteópata, desde luego con una sintomatología, vas a ver a Manuel Peinado y pues puede resultar que el problema no está en la articulación donde creías o en la parte ósea, sino que está en otro lugar y es un órgano interno, ¿no?, que hay que equilibrar. Bueno, y en cuanto a los profesionales, ¿cómo están regulados? ¿Quién practica la osteopatía, Manuel? Pues en España, hace más de 30 años, aparecieron las primeras escuelas de osteopatía, que en un primer momento iban dirigidas concretamente a profesionales de la salud que utilizan la terapia manual, que somos los fisioterapeutas. Entonces, posteriormente, bueno, en aquel momento también, pero también aparecieron escuelas
que iban dirigidas también a médicos o a otros profesionales de la salud. Incluso actualmente también hay grados en educación física que también asisten a este tipo de escuelas. Y luego hay academias que enseñan a personas que no tienen una titulación previa. Entonces, hay dos normas que regulan un poco la aplicación de la osteopatía, de momento, en España, que serían un Real Decreto, que es el Real Decreto, si no recuerdo mal, 1001 del año 2002, y la Orden CIN 2135 de 2008, que lo que dicen es que la osteopatía es labor del fisioterapeuta. Esto también está recogido, por ejemplo, en el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Entonces, mientras no haya ninguna otra normativa en vigor, pues de momento la osteopatía en España la estamos aplicando los fisioterapeutas, que posteriormente tenemos una formación específica en osteopatía. Y la situación, digamos, en nuestro país de la osteopatía, en cuanto a nivel tanto de calidad de los profesionales, como, digamos, de conciencia en la ciudadanía de cómo nos puede ayudar la osteopatía, ¿cómo estamos? Pues actualmente no hay un marco legal, no hay una regulación de la profesión. Actualmente, bueno, pues hay cierto desamparo en ese sentido, y sin embargo en la Unión Europea a finales de 2015 sí que se publicó una norma UNE, creo que es 16686, que regula el acto sanitario en osteopatía. Esto es súper importante porque ya de entrada se reconoce a la osteopatía como una intervención sanitaria y además regula la formación necesaria para capacitar al profesional a ejercer la osteopatía. La Unión Europea lo que dice es que hay dos vías: el formato universitario a tiempo completo o la vía posgrado a tiempo parcial para profesionales de la salud. Entonces ya hay hasta 11 países en Europa que se han acogido a esta norma, y por decir así a bote pronto, Francia, Portugal, Italia, Luxemburgo, Dinamarca ya se han acogido a esta norma, y hay otros países en el mundo con una amplia tradición en osteopatía, que por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos, que es la cuna de la osteopatía, Australia, tienen ya desde hace años reconocida esta profesión. La OMS incluso reconoce la osteopatía como una profesión sanitaria. Entonces, en España, dada esta situación en la que no hay una regulación, hay distintas asociaciones, distintos grupos de trabajo que estamos entregando documentación tanto en la Comisión de Sanidad del Congreso como incluso aquí en la Comunidad Valenciana en la Consellería de Sanidad, con aportación de evidencia científica suficiente para que en el ámbito político tengan por lo menos un apoyo para poder regular nuestra profesión. Hombre, Chimo, yo creo que no es muy normal, ¿no?, que esta profesión esté regulada, reconocida, científica, al cruzar los Pirineos o al cruzar la frontera con Portugal. O la misma OMS a la que te referías también. Efectivamente. Manuel, ¿no? El Organismo Regulador Mundial de la Salud también, ¿no?, lo regule o lo señale como una profesión del ámbito sanitario, y aquí estemos en esta desregulación o falta de regulación. Sí. Además, Manuel Peinado es profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid y habla, digamos, de la parte formativa también, que conoce desde luego muy bien. Y no sabía, pero también para cuestiones relacionadas con la ansiedad y con el estrés, que tanto nos aqueja estos días especialmente, los nervios, estas situaciones que no controlamos, los miedos, pues también nos puede ayudar la osteopatía. Manuel Peinado, muchísimas gracias por acompañarnos y desde luego por ilustrarnos al respecto de, creo que teníamos muchas ideas preconcebidas y lugares comunes al respecto de la osteopatía, que es mucho más amplia por lo que hemos visto. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta oportunidad. Un placer. Bien, llegan como cada día la información deportiva. Antes llega la previsión del tiempo. Que paséis muy buena tarde. Hasta mañana.